En el presente documento estudiaremos la relación que existe entre la ecuación de Arrhenius y la termodinámica estadística, en particular en el factor preexponencial. En la termoestadística tenemos que la definición de la entropía S es igual a la constante de Boltzmann multiplicada por el logaritmo natural de W, en donde W es un factor que me sirve para medir lo que le llamamos la probabilidad termodinámica. Esta probabilidad termodinámica está relacionada con el número de posibles maneras en las que las partículas o moléculas que son indistinguibles se pueden acomodar en grupos, ¿sí? El hecho de que se puedan acomodar en grupos implica que existe un conjunto de estados muy particulares que se pueden definir justamente como estos grupos, ¿sí? Y bueno, se le llama en el argot de la termoestadística los estados. Bueno, yo puedo definir ciertas propiedades, ciertas características en un sistema para poder entender de una manera más profunda y más adecuada esta situación de cómo se acomodan en estos estados las partículas indistinguibles y hacer estadística con ellos. Yo puedo entonces definir, por ejemplo, bueno, esa es la entropía, ¿de acuerdo? Esa es la entropía. Yo puedo definir en ese sentido pues el número total de mis sistemas, ¿sí? El número total de los sistemas que están, en este caso, acomodándose en estos grupos. A, que sea el número total de sistemas. Y bueno, estos grupos en los cuales se están acomodando, en este caso, pues los sistemas, lo voy a dimensionar como un conjunto a los AI grupos, ¿sí? Los AI estados, en donde tengo estados A0, A1, A2, etc. ¿Sí? En la manera en que se podrían estar acomodando pues las partículas en ciertos estados. Entonces un grupo es un estado particular, ¿sí?, de mi sistema. Ahora, es muy interesante preguntarse cuál es la probabilidad de que una partícula se encuentre en un estado en particular, en un grupo, ¿sí? Existe una definición de la probabilidad de que se dé un estado J-ísimo, y esto es el valor esperado, ¿sí?, de este estado entre el número total de sistemas. 1A yo puedo mantenerlo, esa es la sumatoria de los WAs por los estados dividido entre, en este caso, la suma total de los WAs. Estoy haciendo esta suma aquí y estoy incluyendo en este caso este W de esta manera, porque si bien es la probabilidad termodinámica, el número de posibles maneras en las que las partículas indistinguibles se pueden acomodar, sin embargo, yo lo que tengo es un conjunto de sistemas que se pueden acomodar en varias distribuciones, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que yo tengo que estoy promediando el estado AJ sobre todas las distribuciones observadas o posibles, sobre todas las distribuciones. Bueno, entonces, por esta razón, si yo tengo un ensamble como lo que tengo aquí localizado en azul, pues los estados que se me están acomodando en este ensamble, pues bueno, pueden ser, ¿sí?, en este caso, por ejemplo, el W1, ¿sí?, en la distribución 1 se pueden acomodar de una manera particular el estado 3, pero el mismo estado 3 puede estar en otra distribución de otra manera diferente. Entonces, la suma que yo tengo aquí corre sobre las distribuciones, y las distribuciones yo los estoy
marcando como WAs. ¿Sí? Las WAs. Y son las posibles maneras en la que se distribuye en este caso pues todos y cada uno de los estados jésimos, ¿de acuerdo? Esa suma que tengo aquí corre sobre las distribuciones. Muy bien. Bueno, ahora, con esta definición que tengo, yo puedo calcular pues cualquier propiedad desde el punto de vista probabilístico. ¿Sí? Desde el punto de vista probabilístico, cualquier propiedad la puedo analizar de la siguiente manera. Yo puedo entender el valor esperado de una propiedad desde el punto de vista de qué tan probable es que ese estado se dé, ¿sí? Que ese estado sea observado. ¿Sí? Entonces, esto lo que se hace es, bueno, al calcular el valor promedio o el valor esperado, que también se le puede denominar así, yo lo que tengo es que este valor esperado va a ser escrito de la siguiente manera. Cualquier propiedad, si le llamo M a la propiedad, pues va a tener el valor esperado de la multiplicación de el estado en particular multiplicado por la probabilidad de ese estado. ¿Sí? Esto, bueno, yo lo puedo pensar de la siguiente manera. Si yo tengo una medida en particular, por ejemplo, la estatura que le estoy marcando como E, y tengo que un individuo mide 1 metro, otro 2, otro 1 metro, otro 2 y otro 1 metro, el valor promedio de las estaturas pues es la suma de las estaturas dividida entre 5. Sin embargo, estas estaturas, ¿sí?, se pueden reacomodar de la siguiente manera en la ecuación de abajo, en esta, en donde lo que yo tengo es 3 veces la ocurrencia de que alguien mida 1 metro y 2 veces la ocurrencia de que alguien mida 2 metros. Y en esta misma ecuación, yo lo que tengo aquí es que la medición de 1 metro está relacionada con la probabilidad de la ocurrencia de 3/5. Y la medición de los 2 metros está relacionada con la probabilidad de 2/5. Entonces yo puedo escribir esto, el valor esperado, el valor promedio, de esta manera sin problema alguno. Entonces, además, se puede mostrar que esta razón entre AJ, entre el número total de sistemas, ¿sí?, este AJ entre A, pues es igual a la exponencial de menos beta por EJ partido de la suma sobre todos los J's de la exponencial menos beta por EJ, donde evidentemente la beta que estoy viendo aquí pues es el factor de Boltzmann, que es 1 sobre la constante de Boltzmann multiplicada por la temperatura. Aquí tengo mi constante de Boltzmann, ¿sí? Entonces evidentemente estas sumas me hablan de la probabilidad que tiene al fin de cuentas un sistema que se encuentra en el estado jésimo. Y la sumatoria esta sobre las J's pues es un factor que me normaliza la probabilidad. Y esta es justamente la función de partición. Esa es la función de partición. Me va a ser muy útil justamente para calcular el valor esperado de una propiedad. Esta es la función de partición, que le llamamos usualmente Q. Ahora, ¿cuál es el significado físico de esta función de partición? Pues bueno, el significado que se le da a la función de partición es el número promedio de estados que son térmicamente accesibles de una molécula a la temperatura del sistema. Entonces, bueno, esto que sean accesibles, se está hablando de un concepto probabilístico desde el punto de vista de esta ecuación que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, esta accesibilidad que tiene una molécula de alcanzar estos estados a una temperatura determinada tiene que ver con
varias cuestiones importantes, ¿sí? Pero recordemos que la Q minúscula estoy hablando, por ejemplo, de una sola partícula, de una molécula. Sin embargo, si yo tengo un sistema, pues yo tengo n partículas, ¿sí? Tengo un sistema que se me define por un conjunto de partículas que tienen todos esos estados que he mencionado que son accesibles. Entonces le llamo Q mayúscula a un ensamble de partículas, ¿sí? A un conjunto de partículas que se comportan de la siguiente manera. Y bueno, si yo tengo una función de partición donde es nbt, ¿sí? Y yo estoy entonces haciendo la suma sobre i, j y k, ¿sí? Para todas y cada una de las partículas, pues sería la exponencial de menos el factor de Boltzmann. Y pues aquí tengo EI, EJ, EK, todos y cada una de las energías en este caso. Y J y K pues son los niveles energéticos para diferentes partículas, ¿sí? Esas diferentes partículas que se están que están formando mi ensamble. Estos son para diferentes partículas. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, pues mi función de partición Q mayúscula está entonces formada por el producto de las funciones de partición individuales de todas y cada una de las partículas o los elementos que me forman el ensamble. Y bueno, entonces, por ejemplo, QI tiene la suma sobre los estados de la molécula I o de la partícula I, ¿sí? QJ tiene la suma sobre los estados de la molécula J y QK tendrá, pues como consecuencia, la suma sobre los estados de la dichosa molécula K, ésima. Bueno, nosotros podemos también tomar en cuenta que hay diferentes situaciones, diferentes características importantes en un sistema, ¿sí? Entonces la función de partición total toma en cuenta varias cuestiones físicas de mis sistemas. Estas cuestiones físicas de mis sistemas tienen que ver directamente con el tipo de movimiento o el tipo de característica física que tiene dicho sistema. Entonces la función de partición total tomará en cuenta la función de partición electrónica, la función de partición translacional. Estoy escribiéndolo como Q mayúscula porque está formada cada una de estas por contribuciones de partículas y moléculas independientes, la rotacional y la vibracional, ¿sí? Entonces, estas que yo he dibujado aquí, como nosotros vimos en la parte de arriba, pues bueno, puedo escribirlas como Q minúscula siempre y cuando yo tome en cuenta que tengo que elevarlas a n, donde n es el número de partículas que yo voy a estar incluyendo en mi ensamble, ¿sí? Entonces, pues bueno, yo puedo reescribir lo que tengo aquí como la función de partición electrónica a la E, función de partición translacional, ¿sí?, a la T. En lugar de N le estoy poniendo E, T, R y V, porque estoy tomando en cuenta y quiero ser muy, muy cuidadoso con el tipo de movimiento que yo estoy observando y el tipo de principio físico que quiero analizar. Ese es el número de moléculas. Y bueno, si me tomo mi tiempo para analizar la parte electrónica, es bien sabido que la parte electrónica tiene pues una expresión pues típica de la función de partición electrónica. La partícula iésima tendrá entonces, el estado iésimo tendrá entonces una suma de este factor, que es el factor de degeneración, es decir, cuántos sistemas tienen esa energía, multiplicado por la exponencial de menos la energía de este estado iésimo sobre la constante de Boltzmann multiplicada por la temperatura. Y bueno, esta es la típica función de partición
electrónica, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista translacional, para cada grado de libertad, yo tengo para cada grado de libertad que esta función de partición translacional es igual a 2pi por la masa multiplicada por la constante de Boltzmann por la temperatura, y todo esto a la 1,5 entre la constante de Planck multiplicada por L. Y L es la longitud en la dirección donde se le permite moverse a la partícula. Es justamente el eje de este grado de libertad. Si yo veo para 3 grados de libertad una partícula que tiene traslaciones, ¿sí?, permitidas en los 3 grados de libertad que puede tener una molécula, entonces la función de partición es 2pi m kb por t a la 3 medios sobre h cúbica, que es la constante de Planck al cubo. Una molécula con 2 grados, por ejemplo, rotacionales, ¿sí?, tendrá la siguiente expresión en cuanto a su función de partición rotacional. Es 8pi cuadrado por i kb por la temperatura partido entre h cuadrada. Y esto que tengo aquí, está ahí, pues es el momento de inercia. En este caso, pues momento de inercia lineal. Si tengo 3 grados de libertad rotacionales, entonces la expresión es un poquito más compleja, porque es 8pi cuadrada, pero el momento lineal que tengo es 8pi cúbica por a, b, c, que son justamente los momentos de inercia de cada uno de los ejes perpendiculares entre sí que definen los grados rotacionales, por kbt a la 3 medios sobre h cúbica. Y bueno, el resto pues son los grados vibracionales que ya hemos estado revisando en algunos videos anteriormente. Y bueno, los mencionaremos aquí nada más brevemente, y bueno, pondremos la forma de la ecuación general para ellos. Entonces, bueno, nuestro objetivo es conectar esta discusión de las funciones de partición con la cinética química y con el factor exponencial de la ecuación de Rennes. Entonces, una molécula con n átomos tiene 13n grados de libertad totales, ¿sí? Ahora, 3 de ellos pues son translacionales. Ahora, dependiendo de si es una molécula lineal o no lineal, tendrá 2 o 3 grados de libertad rotacionales, ¿sí? Si yo tengo una molécula lineal, pues yo tengo 2 grados de libertad rotacionales, y si tengo una molécula no lineal, tengo 3 grados de libertad rotacionales. Muy bien. Entonces, bueno, los primeros, digamos, 5 o 6 grados de libertad tienen que ver con movimiento translacional y rotacional. El resto, pues son grados de libertad de movimientos vibracionales, ¿sí? Okay. Y bueno, estos típicamente se escriben desde el punto de vista de la función de partición vibracional como la suma que corre sobre todos los estados de 1 menos h nu sobre kb por t. Esto la menos 1. ¿Sí? Y bueno, analizaremos ahora la conexión que existe, muy importante, entre la ecuación pues, típica que tenemos de la constante de equilibrio de las concentraciones con las funciones de partición relacionadas con una molécula. Y en particular la molécula que estamos analizando es, pues bueno, el complejo activado que hemos definido. Entonces la función de estado de Helmholtz es U menos Ts. Y bueno, desde el análisis de la termoestadística sabemos que el cambio en la energía de Helmholtz es menos Kt por el logaritmo natural de la función de partición. Y además que la presión, tenemos también, es igual a K por T por la parcial del logaritmo natural de Q con respecto a B
a t constante. ¿Sí? Tengo la definición de que la energía libre de Gibbs es igual a Helmholtz más presión por volumen. El cambio entonces en la energía libre de Gibbs, este cambio que yo estoy intentando entender desde el punto de vista de una reacción química, luego lo veremos con más profundidad, es igual a menos K por T, logaritmo natural de Q. Simplemente estoy sustituyendo, y esto que está aquí es más KBT parcial de logaritmo natural de Q con respecto a B a T constante. Sí, bueno. Lo puedo hacer más fácil para un gas ideal. El último término que tengo, pues simplemente me lo puedo eliminar, me lo cargo para un gas ideal y le pongo que esto es igual a nRT. Entonces, yo puedo reescribir el cambio en la energía libre de Gibbs de la siguiente manera. Yo lo que tengo es que este cambio en G es igual a menos KT, logaritmo natural de Q para el gas ideal más nRT. Y bueno, importante, yo lo que tengo aquí es que la función de partición pues la puedo representar como Qn sobre n factorial. Y ahora, el logaritmo natural de Q, ¿sí?, es igual a n logaritmo natural de Q menos logaritmo natural de n factorial, como lo he estado yo analizando. Y bueno, aquí es donde entra la aproximación de Stirling, que no lo veremos con detenimiento en esta clase, porque no es nuestro objetivo. Pero cuando tengo un número de partículas que tiende a infinito, este logaritmo natural de n factorial es aproximadamente n logaritmo natural de n menos n. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer esta aproximación. Por lo tanto, el cambio en G me queda como menos n kt logaritmo natural de Q más kt logaritmo natural de n factorial más nRT. Y ahora sí, haciendo la talacha de la aproximación de Stirling, pues bueno, yo simplemente sustituyo este logaritmo natural de n factorial para que me quede lo siguiente. Aquí tengo la aproximación de Stirling, nln menos n más nRT, aquí está. Entonces, pues bueno, finalmente G menos G0 me queda menos nRT logaritmo natural de Q sobre n. ¿Sí? Bueno, ahora, para una reacción química, que es lo que yo estoy interesado en analizar, y voy a ver justamente la formación del complejo activado, es una reacción utópica. Entonces, A moles de A reaccionan con B moles de B para darme C moles de C más D moles de D. Esto, desde el punto de vista del cambio en la energía de Gibbs de reacción, ¿sí?, pues me daría C veces, que ese es el número el coeficiente estequiométrico del producto, ¿sí? Ese es el coeficiente estequiométrico del producto, este C, ¿sí? C veces por la energía de Gibbs de C más D veces lo de D menos A veces lo de A menos B veces lo de B. Importante que estas cantidades que estoy yo aquí colocando, estas Gs, lo voy a poner aquí claramente, realmente son delta G de C, ¿sí? Estas, delta G de D, delta G de A, delta G de B. Y bueno, entonces yo puedo entonces utilizar la expresión que tengo aquí arriba, ¿sí?, para entonces escribir lo siguiente. Tengo menos RT, C logaritmo natural de Q C, la función de partición del producto C entre N,
más el coeficiente estequiométrico D por logaritmo natural de la función de partición de D, es la función de partición de D sobre N, menos A, logaritmo natural de la función de partición de A sobre NA, menos B, logaritmo natural de la función de partición de B, que es el otro de los reactivos, sobre N. Okay. Bueno, entonces ya nada más me hace falta, pues como es un delta G, ¿sí?, poner los G ceros, ¿sí?, que están aquí. Y esos pues no los pongo aquí al final. Dale, los pongo aquí al final. Muy bien. Entonces lo que tengo es lo siguiente. Puedo manejar cantidades molares también. Es importante hacerlo. Entonces pues es la función de partición entre n. Entonces por lo tanto yo puedo tener esta ecuación que estoy revisando aquí como cantidades molares. Simplemente le pongo QM y realmente es entre el número de Avogadro. ¿Sí? Ok. Bueno, me hace falta el último término, que es la de las G0. Entonces el coeficiente estequiométrico C por la energía libre Gibbs de C en C0, ¿sí?, más D por G de la energía libre Gibbs del producto de 0, menos el coeficiente estequiométrico del reactivo A, que multiplica a la energía libre Gibbs del reactivo A0, menos B por G, la energía libre Gibbs del reactivo B0. Ok. Bueno, ahora lo que tengo aquí, yo puedo pues tener que esas son justamente delta G de reacción, ¿sí?, 0. ¿Sale? Esta es la delta G de reacción 0. Entonces yo puedo reacomodar esta ecuación siguiendo la regla de los logaritmos y con lo que yo acabo de decir de la delta G de reacción 0, que la delta G de reacción es igual a delta G de reacción 0, esta, menos RT, y reacomodo todo lo que tengo ahí de mis logaritmos. Entonces me queda la función de partición del producto C entre NA, esto elevado al coeficiente estequiométrico, función de partición de D entre NA elevado al coeficiente estequiométrico de D, partido entre la función de partición de A sobre el número de Avogadro, esto a la coeficiente estequiométrico de A, función de partición de B entre NA elevado al coeficiente estequiométrico de B. Y bueno, esta delta G0 es igual a al cambio en la energía, ¿sí? Eso tiene que ver porque pues G0 es igual a la energía interna en estas condiciones que nosotros estamos trabajando. Y bueno, para ello tengo yo finalmente que puedo escribir la siguiente ecuación. Delta G de reacción entonces es delta E0 menos RT logaritmo natural, y pongo, bueno, exactamente la razón que tengo aquí arriba. Evidentemente yo ya estoy viendo por dónde van los tiros, yo estoy acercándome a la descripción que yo conozco de una constante de equilibrio, nada más que ahora en términos de la función de partición. ¿Sí? Entonces escribo todo esto para tener la razón entre las funciones de partición, la razón de las funciones de partición que tengo aquí. Y ahora lo que voy a hacer es comparar esta ecuación que tengo con la ecuación que yo llámese de la termoclásica de la delta G de reacción. Entonces yo voy a comparar para poder tener una expresión de la constante de equilibrio, ¿sí?, en términos de las funciones de partición. ¿Vale? Entonces delta G de reacción es menos RT logaritmo natural de K. Entonces, por lo tanto, comparando estas estas ecuaciones, comparando esta ecuación y esta ecuación, pues yo tengo que el logaritmo de K es menos delta E0 sobre RT más logaritmo natural de
la razón que tengo de las funciones de partición de los productos entre la de los reactivos, ¿sí? Y ya con esto yo puedo entonces, ya que encontré esta relación, pues bueno, sacarle la exponencial y obtener finalmente la expresión de la constante de equilibrio, pero ahora en términos de las funciones de partición. Entonces esta K de equilibrio, esta K pues, ¿no? Que ahorita es K de equilibrio, es la razón entre las funciones de partición que tengo de productos sobre reactivos y que va multiplicado por la exponencial de menos delta E0 sobre RT. Y bueno, usualmente yo no, yo encuentro que esta delta E0, como es el incremento de la energía a 0 Kelvin cuando A moles de A reaccionan con B moles de B para formar C moles de C y D moles de D, pues delta E0 es igual a E0. ¿Sí? Y bueno, entonces Kc, la constante de equilibrio ya total, como para funciones de partición totales, es en Q mayúsculas, Qc a la C, Qd a la D, sobre Qa a la A, Qb a la B, multiplicado por la exponencial de menos E0 sobre RT. Y bueno, yo lo que quiero hacer ahora es tomar este resultado que obtuve de las funciones de partición relacionado con el equilibrio, relacionadas con el equilibrio químico, evidentemente, relacionadas con las constantes que aparecen en la definición de la energía libre de Gibbs, para poder encontrar una expresión que yo pueda relacionar con la constante de equilibrio de formación del complejo activado. Eso es justamente lo que yo voy a hacer. Entonces, lo que necesito es justamente escribir, recordar cómo en la teoría del estado de transición yo tenía la expresión de la constante de equilibrio, ¿sí? Es la constante de equilibrio de la formación del complejo activado, pues bueno, entonces va a ser en este caso la función de partición del complejo activado entre la función de partición del reactivo A, la función de partición del reactivo B y la exponencial de menos E0 sobre RT. Y bueno, tengo que la ley de velocidad, si ustedes recuerdan, estaba en términos de la concentración del complejo activado multiplicado por la frecuencia vibracional. ¿Sí? Y bueno, recuerden ustedes también, recordemos que si yo tengo que mi constante esta de formación del complejo activado es pues la concentración del complejo activado entre la concentración de A y la concentración de B, lo que yo tengo es que la concentración del complejo activado es igual a la constante de formación del complejo activado por A y por B. ¿Sale? Entonces, bueno, claro que aquí la ley de velocidad incluye la frecuencia vibracional inestable, que es la que me lleva de el complejo activado justamente a los productos. Esa frecuencia vibracional inestable es constante de Boltzmann por temperatura entre H. Entonces, por lo tanto, la ley de velocidad me queda KB por T entre H, que multiplica, ¿sí? Porque yo estoy sustituyendo aquí esta expresión que yo saqué de todo este relajo que tengo aquí arriba, la tengo que sustituir aquí, porque es la expresión de esta constante de equilibrio. Entonces me queda aquí justamente la razón de las funciones de partición por la exponencial de E0 sobre RT y por el producto de las concentraciones de los reactivos A y B. Por ello, entonces,
la constante de velocidad desde el punto de vista de la termoestadística. La constante de velocidad de reacción es kb por T sobre H multiplicada por la razón entre las funciones de partición donde aparece la del complejo activado multiplicado por E a la menos E0 sobre RT.